Comunicación y confidencialidad de los resultados. Hola, estos temas son los que vamos a ver a continuación por el equipo conformado por nuestras compañeras Susana Osuna, Lidia Salinas y su servidora Guadalupe Moroyoki. Esta información está obtenida del libro Código Ético del Psicólogo Mexicano. Por su atención, gracias. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Susana, vamos a hablar sobre los artículos. En esta ocasión vamos a hablar del artículo 50, que dice de esta manera: cuando el psicólogo hace valoraciones, evaluaciones o proporciona tratamiento, consejo, supervisión, enseñanza, consultoría, investigación u otros servicios dirigidos a individuos, grupos, comunidades o organizaciones, lo hace utilizando un lenguaje razonablemente entendible para el receptor de sus servicios, actuación, proporcionando de antemano información apropiada acerca de la naturaleza de tales actividades y posteriormente sobre los resultados y conclusiones. Si la ley o los roles organizacionales impiden que el psicólogo proporcione tal información a individuos particulares o grupos, podrá hacerlo al término del servicio. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que utilizar un lenguaje razonablemente claro a la hora de ofrecer mis servicios a las personas o en este caso a un paciente. Continuando con el artículo 51, el psicólogo se asegura de que se proporcione una explicación de los resultados utilizando un lenguaje entendible para la persona valorada o para otras autorizadas legalmente para actuar en favor a esta, independientemente de que la calificación e interpretación le realice el psicólogo, un ayudante, por medio de automáticos u otros servicios externos. Solo el psicólogo puede tomar la medida razonable para asegurar que se den las explicaciones apropiadas de los resultados. En los casos en los que la naturaleza de la relación impida dar estas explicaciones a la persona evaluada o personas autorizadas para recibirlas, como ocurre en algunos casos de selección o consultoría organizacional, preempleo o selección de elementos de seguridad y evaluaciones peritajes judiciales o forenses, el psicólogo aclarará con antelación que no proporcionará tales explicaciones. ¿Qué quiere decir con este artículo? Que como psicólogo tengo la responsabilidad de hacer que mi paciente entienda los resultados tal cuales de las valoraciones por medio de un escrito, un lenguaje claro en el que pueda entender la otra persona. Esto es lo que más bien nos quiere decir el artículo. Continuando con el artículo 52, el psicólogo se abstiene de hacer uso indebido de las técnicas de valoración, intervenciones, resultados e interpretaciones y toma las medidas razonables para evitar que otros hagan mal uso de estas. Esto incluye el abstenerse de ceder resultados crudos de pruebas a personas que no sean los pacientes o clientes como es apropiado, y a quienes no estén calificadas para usar tal información. Esto quiere decir que como psicólogo nosotros no tenemos la responsabilidad de no hacer mal uso de los resultados de las evaluaciones, ni entregar resultados a personas que no lo necesitan o que no lo... Artículo 53. El psicólogo documenta apropiadamente su trabajo profesional y científico para facilitar la presentación posterior de servicios por parte de él mismo o de otros profesionales, para asegurar la responsabilidad y para cumplir con otros requisitos de instituciones o de ley. El psicólogo se abstiene a externar opiniones acerca de individuos a los cuales no ha valorado debidamente. O sea, no podemos dar nuestra opinión, lo que nosotros creemos, necesitamos tener pruebas. En dictámenes escritos o verbales, medio de comunicación, alguno o en cualquier otra forma. Aquí tenemos la responsabilidad de documentar nuestros escritos adecuadamente para que pueda funcionar. Es el artículo 53. Artículo 54. Cuando el psicólogo tiene razones para creer que los archivos de sus servicios profesionales se van a usar en asuntos legales, involucrando receptores de su trabajo o participantes en su trabajo, tiene la responsabilidad de crear y mantener la documentación con tal detalle y calidad que sea congruente con el escrutinio razonable de un foro adjudicador. El psicólogo crea, mantiene, disemina, almacena y retiene y desecha archivos o expedientes y datos relacionados con su investigación, práctica y demás trabajo de acuerdo con la ley y de una manera que permita cumplir con los requerimientos de este código ético. Aquí quiere decir que cuando nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones debemos de mantener la documentación con tal detalle, calidad y escrutinio cuando esa sea usada para fines de ley. O sea, entre más clara la información, más razonable, mucho mejor para este tipo de situaciones. Artículo 55. El psicólogo no inventa datos ni falsifica los resultados de sus investigaciones publicadas. Si el psicólogo descubre errores significativos en ellas, toma las medidas necesarias para arreglarlos por medio de una corrección, retracción u otros medios de comunicación apropiados.
El psicólogo perito no falsifica los resultados de las evaluaciones que realiza para favorecer alguna de las partes de la discordia. Aquí más bien no debemos inventar ni falsificar resultados. En caso de tener errores tenemos que corregirlos, no ya ponerle de más ni nada de ese tipo de cosas, corregirlos para dar un buen resultado. Pero no debemos de falsificar ni inventar resultados. Artículo 56. El psicólogo no presenta porciones, elementos del trabajo o datos de otros como suyos. Se hace responsable y se atribuye crédito, incluyendo crédito de autoría, solo por el trabajo que ha llevado a cabo realmente o al que haya contribuido. La autoría principal y otros créditos de publicación reflejan con precisión las contribuciones científicas o profesionales relativas de los individuos involucrados, independientemente de su estatus relativo. La mera posición de un cargo institucional, tal como la jefatura de un departamento, no justifica el crédito de autoría. Las contribuciones menores de la investigación o la escritura de publicaciones se reconocen apropiadamente en sitios tales como pies de páginas o enunciados introductorios. Reconocen los créditos científicos o profesionales de los autores de las técnicas de valoración psicológica, entrevistas, pruebas, cuestionarios y esos instrumentos. Otorga créditos a los autores de pruebas, instrumentos, procedimientos, etcétera, que empleen. Esto quiere decir que tiene la responsabilidad del psicólogo de no llevarse trabajos o investigaciones que no son de él. O sea, si no son mías, respeto la página, respeto el medio en el que fue encontrada esa información y las publicaciones de otras personas. Entonces, si no es un trabajo mío, no lo tomo y dejo que sea de otra persona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lidia Salinas. Continuando con los artículos que comprenden la comunicación de los resultados, tenemos el artículo 57. Este refiere a que un estudiante se puede considerar ser el autor principal de una investigación siempre y cuando se base en otros estudios de otros autores para fundamentar. Artículo 58. No debemos republicar datos de una investigación a menos que haya un permiso apropiado para hacerlo. El artículo 59 menciona que tenemos la responsabilidad de entregar los resultados después de publicarlos para que otros profesionales hagan uso de ellos con fidelidad y siempre y cuando los participantes estén de acuerdo. Artículo 60 y último, que refiere a la comunicación de los resultados, hace mención que no debemos sacar conclusiones que no tienen que ver con la investigación. Continuamos con la confidencialidad de los resultados. Artículo 61. Este menciona que debemos de mantener seguros todos los datos, registros y toda la información de nuestros pacientes ante cualquier situación o extraño para guardar su confidencialidad de estos. Artículo 62. Como psicólogos tenemos que hacer uso de bases de datos que podamos asegurar, o usar códigos, claves y otras técnicas para evitar la inclusión de terceros. Artículo 63. Toda información y resultados de nuestros pacientes deben estar regulados con fines legales para el buen uso de esta conforme lo vayan solicitando para sus intereses de los pacientes. Gracias. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Guadalupe Moroyoki y continuando con nuestra exposición, nuestra compañera Lidia acaba de mencionar algunos artículos sobre la confidencialidad de los resultados y pues ahorita voy a mencionar algunos de los principales. ¿Okay? Uno de los artículos que se menciona aquí en el Código Ético del Psicólogo es que, lo voy a leer y luego vamos a dar ejemplos, ¿ok? Dice... artículo 64. El psicólogo no puede retener registros o expedientes bajo su control que se le soliciten y sean indispensables para el tratamiento de un paciente o cliente por la falta del pago correspondiente. Esto quiere decir que nosotros como psicólogos, no porque un paciente tenga una deuda por poco o grande que sea, el hecho de que yo tenga que retener esa información o esos datos. Entonces, un ejemplo sería que si un paciente nuestro requiere ir a un especialista de psiquiatría o ya de fármacos, entonces no por el hecho de que tenga, otra vez insisto, una deuda conmigo, no voy a retener esa información, sino todo lo contrario, que es pensar en el bienestar del paciente. Y pues, ¿por qué no? Evitar el ego, evitar esa parte del celo
y pues que acuda con otro especialista o, ¿por qué no?, que pueda acudir con otro colega nuestro. ¿Okay? Otro ejemplo es que si la persona está en un caso, digamos, abierto legal, pues si la autoridad me lo indica, también tengo que ceder a proporcionar esa información y otra vez, no por el hecho de que no me haya pagado algunos sesiones, pues voy a retener la información, ¿no? Ahora, dentro del mismo artículo se menciona lo siguiente, dice, excepto cuando la ley así lo disponga. Entonces aquí nos podemos ir al otro extremo. Cuando un paciente esté en un fuero, ¿qué quiere decir? Que esté pues protegido o amparado, pues ahí sí, yo tengo que tener mis reservas para no perjudicar cierto caso, el hecho de ahí sí no tengo que dar más información de la debida, ¿no? Entonces, esto es en cuestión de este artículo 64. Siguiendo, el artículo 65 nos menciona lo siguiente. Si un protocolo de investigación aprobado por un comité institucional o cualquier otro cuerpo colegiado requiere de la inclusión de identificadores personales, estos se eliminarán antes de que la información sea accesible a otros. Por ejemplo, si nos solicitan un caso que yo estoy llevando de un paciente, lo puedo compartir a lo mejor porque yo tengo o quisiera que me diera más asesoría, lo pudiera compartir o en clase, siempre y cuando pues la información no le cambie los datos personales del paciente. Pero por la otra parte, si no alcanzo a hacer cambio o la omisión de los datos, si estoy obligada a conseguir a través del paciente su consentimiento y explicarle el por qué a lo mejor necesito dar más información y explicarle lo importante que pudiera ser compartir también sus datos, su caso, para que pueda ayudar a otros. Entonces, si tengo el consentimiento del paciente, ahí sí puedo compartir sus datos personales. Bueno, nos vamos al siguiente artículo, que es el artículo 66, en el cual dice: el psicólogo que revisa materiales enviados para publicación, financiamiento u otros arbitrajes de investigación respeta la confidencialidad y los derechos de autor sobre la información. Bueno, aquí se menciona que si un colega nuestro está publicando cierto artículo en el cual le llevó pues su tiempo de investigación, su metodología, emitió resultados, comprobaciones, pues para darle como un mérito y yo lo quiero publicar también con la autorización, pues es importante mencionar que eso fue un resultado de tal especialista y a través de eso pues reconocer también que esta parte pues él la apoyó, ¿no? Muchas veces ahorita se da que en Facebook quiera compartir algo muy rápido que encontré muy bueno o cierto artículo de cierta revista, pero pues no mencionar que fue mi creación, sino siempre hay que respetar los derechos de autores, el reconocimiento a las personas que lo hayan realizado. ¿Okay? El artículo 67 nos dice: el psicólogo no menciona en sus trabajos escritos o al dar clases o conferencias o por otros medios públicos información confidencial obtenida durante el curso del trabajo en que se identifiquen personas o grupos, sean estos sus pacientes, clientes individuales u organizaciones, estudiantes, sujetos de investigación u otros receptores en sus servicios, a menos que estas personas u organizaciones den su consentimiento por escrito o que haya otra autorización ética o legal por hacerlo. Bueno, aquí lo vemos muy seguido con nuestros maestros que en clase nos llegan a compartir ciertos casos y en ningún momento y por ética ellos pues mantienen la confidencialidad de sus pacientes. En ningún momento nos dicen el nombre, el apellido y viven tal y casi todo eso, no, en ningún momento lo mencionan y por lo contrario, también saber que el hecho de compartir experiencias con los pacientes es sumamente enriquecedor, ya que eso a nosotros ahorita nos ayuda
pues ahora sí a nuestra formación psicológica. Entonces, esto es bien importante, siempre respetar la confidencialidad de nuestros pacientes. El artículo siguiente es el 68 y nos dice que en sus presentaciones científicas o profesionales y publicaciones, el psicólogo disfraza la información confidencial de personas u organizaciones de que se trata, de modo que otros no puedan identificarla y que las discusiones resultantes no dañen a sujetos que pudiesen identificarse a sí mismos. Es parecido al que acabamos de mencionar, pero por ejemplo, si ya algún especialista, algún psicólogo quisiera dar una conferencia y que a lo mejor hay una persona ahí que es importante que queramos compartir su caso sin mencionar nombres, pues a través del consentimiento del sujeto y que también lo pueda expresar, lo pueda compartir y la persona de esa forma, si está con previa autorización, pues no vaya a sentir como personal o que se sienta que mientras va escuchando, híjole, es mi historia y con qué derecho lo estaba mencionando. Entonces, aquí, pues tener mucho detalle con eso, porque también es parte de la confianza. Y imagínate que sea mi paciente y al rato va a decir, oye, a lo mejor están en problema. Y por último, el siguiente artículo nos menciona, que es el 69, que el psicólogo hace planes por adelantado para que la confidencialidad de los registros, expedientes o datos quede protegida en la eventualidad de su muerte, incapacidad, jubilación o retiro de su práctica. Bueno, aquí sí es bien importante nosotros como psicólogos también tener como un plan preventivo en cuestión de ver los controles de la confidencialidad de los expedientes, de los datos de nuestros pacientes. Entonces, Dios guarde, pero si llegamos a fallecer, pues saber que ya mi protocolo va a seguir. Puede ser que a lo mejor lo tenga bajo un colega, si ya sé que a lo mejor tengo una enfermedad crónica o una enfermedad que me puede llevar a la muerte, pues estar preparados ante eso y qué mejor que acudir y tener nuestro plan de confidencialidad. Pues bueno, compañeros, ya este es nuestro cierre del equipo número 3. Esperemos que estos artículos explicados aquí nos sean de manera de suma importancia en el ejercimiento ya cuando seamos unos psicólogos y siempre y cuando pues lo ejerzamos de una manera ética. Así que, bye. Gracias.